la morfogénesis dental, como lo vimos en el video anterior, se refiere a la forma del diente, a la forma que va adquiriendo el diente durante su desarrollo embrionario. Y esta morfogénesis dental se va a dividir en 4 estadios. Se va a dividir en el estadio de brote o yema, el estadio de casquete, el estadio de campana y el estadio terminal o folículo dentario. Entonces aquí podemos ver en esta imagen el estadio de brote o yema, el estadio de casquete, el estadio de campana y el estadio terminal o de folículo dentario. ¿Ok? Y listo. Entonces, aquí vamos a hacer un dibujito de los maxilares. Y listo. Este estadio, el de brote, es un estadio súper breve y casi al mismo tiempo aparecen los 20 brotes, ¿ok? Entonces, aquí. O sea, estarían por acá, ¿no? Los 20 brotes casi aparecen al mismo tiempo. Y, o sea, aquí está, pero como es demasiado pequeñito, pues no se ve en el dibujo. Y aquí podemos verlo, miren. Aquí está en el lado izquierdo. Y, ok, los brotes pues son engrosamientos redonditos que crecen debido a la división mitótica que hacen algunas células de la capa basal del epitelio. Y estas células de la capa basal son células troncales que van a estar presentes en los siguientes estadios del desarrollo embrionario de los dientes, como son el estadio de brote o yema, que es en el que ahorita estamos. También está en el estadio de casquete, en el estadio de campana y en el estadio terminal. Y el brote en su periferia tiene células cilíndricas, como lo vemos aquí en el dibujo. O sea, son células cilíndricas y en su interior, miren, aquí ya lo vemos en gigante. O sea, en su interior va a tener células poligonales. Ay, ni siquiera me salen los polígonos. Ahí está. Son células poligonales con espacios intercelulares, ¿ok? O sea, tienen espacios supongamos que están unidas, ¿no? Entonces, tienen sus espacios intercelulares, que sería todo lo cafecito, ¿ok? Y en esos espacios intercelulares hay glucógeno y demás proteínas. Y entonces también debajo de ese epitelio pues tenemos células ectomesenquimatosas condensadas, que son todos estos puntitos azules, y listo. Entonces, y pues ya sería todo del estadio de brote o yema, o sea, está súper rápido y así. Entonces aquí podemos ver un corte histológico que igual me encontré en internet, que está súper bonito. O sea, miren, aquí podemos ver al estomodeo, o sea, esta es la boquita. Está de perfil, este embrión está de perfil. Y pues aquí está el estomodeo. La arcada superior es esta, la arcada inferior. Y aquí podemos ver un brote. Y entonces aquí tenemos a las células cilíndricas de la periferia. Aquí podemos observar a las células ectomesenquimatosas. Y adentro pues hay pues están las células poligonales que no se aprecian, pero ahí están. Y sí se ven que están separadas porque
ya ven que de color basófilo, o sea, pues se ven como los núcleos y esas condensaciones, y el color eosinófilo, pues, o sea, está como parejito y se ve más. En cambio, tenemos aquí que las células cilíndricas, o sea, está como muy condensado, o sea, está como muy fuerte su color basófilo. Y listo, sería todo al respecto.